Bendiciones, hermanos. En esta ocasión os traigo un vídeo donde os quiero mostrar que los apóstoles fueron los primeros sacerdotes, o en este caso los primeros obispos, ya que el obispo es aquel que tiene la plenitud del sacerdocio. Los protestantes tratan de negar el sacerdocio católico. ¿Para qué? Para hacer lo que han hecho durante 5 largos siglos: anarquía jerárquica. Aquí no hay ministerios, aquí yo me pongo delante del púlpito y yo predico lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que yo entiendo de la Escritura. Vamos a ver con la Escritura y también con un testigo de excepción como San Ireneo de Lyon, para salir de dudas y saber si esos primeros sacerdotes, esos primeros apóstoles, fueron sacerdotes o no fueron sacerdotes. Una prueba histórica de que los apóstoles fueron sacerdotes lo podemos encontrar en el libro Contra las herejías de San Ireneo de Lyon, en el libro 4. Podemos leer este extracto de este libro. Recordemos que San Ireneo de Lyon fue discípulo de San Policarpo, y San Policarpo a su mismo tiempo fue discípulo del apóstol San Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Que San Policarpo y San Ireneo bebieron de la fuente apostólica y son fuentes fiables, fuentes confiables, para poder deducir si los primeros apóstoles fueron sacerdotes o no. Miren qué interesante lo que dice San Ireneo, como ya he dicho, en el libro Contra las herejías. Dice: todos los apóstoles del Señor son sacerdotes, que no heredan aquí ni tierras ni casas, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. Esto lo dijo en el siglo II San Ireneo de Lyon, obispo católico. Muchos protestantes nos preguntan dónde está el sacerdocio en la Biblia, cuando Cristo instituyó el sacerdocio. Buena pregunta, pero podríamos preguntarle también a ellos, ¿dónde Cristo abolió el sacerdocio? Yo sí te puedo mostrar con la Biblia que el sacerdocio fue cambiado. Eso lo pueden ver en Hebreos capítulo 7, versículo 12, donde dice la Escritura que en el nuevo pacto necesitaba de un nuevo sacerdocio. Ahora yo le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia me pueden mostrar, hermano protestante, que Jesucristo abolió el sacerdocio? Ya te he dado la respuesta contraria a tu opinión. Yo invito a cualquier protestante que vea este vídeo que me muestre el versículo donde Cristo mismo eliminó o abolió el sacerdocio. La orden exacta donde Cristo inició el nuevo sacerdocio lo podemos encontrar en San Lucas capítulo 22, 19, donde Jesús cambia los antiguos sacrificios, ¿verdad? Ya ese sacrificio de machos cabríos, de animales, eso ya Dios los aborrecía, ¿verdad? E instituyó la Eucaristía, el nuevo sacrificio del nuevo pacto. Recordemos, si no hay sacrificio, no hay pacto. En las iglesias protestantes, en las sectas, ¿hay sacrificios? No hay sacrificio. No están dentro del pacto.
Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Ven? La orden, hagan. No te están preguntando si quieren, si os apetece, no. Hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces, Cristo, al dar la orden, inaugura un nuevo sacerdocio. Recordemos que las labores sacerdotales en el Antiguo Testamento eran, por ejemplo, perdonar pecados a través del sacrificio del animal. En el Nuevo Pacto ya no hay ningún sacrificio de ningún animal. ¿Por qué? Porque el único sacrificio agradable a Dios fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. También entregó a los apóstoles como a los antiguos sacerdotes levitas. Los mandó a perdonar pecados. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Podemos leer del versículo 19 al 23. Jesús apareció, les sopló el Espíritu Santo y les dijo: vayan y perdonen los pecados. A quien se los retengan les serán retenidos, y a quien se los perdonéis les serán perdonados. ¿Dio esta orden el Señor o no? Todas esas eran labores sacerdotales. Y ahora, pregunto, ¿los apóstoles hicieron caso a Jesús? ¿Fueron nombrando nuevos sacerdotes en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Dice la Escritura: en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Miren qué detalle. Es la iglesia la que manda. Es la iglesia la que designa y la que manda, después de orar sobre ellos y ayunar. La iglesia es la que envía. No soy yo por propia iniciativa, como hacen la mayoría de protestantes, que muchos de ellos tienen muy buena labia, ¿verdad? Pueden estar horas y horas hablando, ¿verdad? Una gran capacidad de convencimiento, pueden tener palabras muy bien adornadas, pero que no son mandados por nadie. Y los encomendaban al Señor en quien habían creído. La palabra presbítero la podemos encontrar en el Nuevo Testamento en al menos 15 ocasiones en plural, y 4 de ellas también en singular. Y lo que es bastante curioso es que en la Biblia protestante, Reina Valera, una de las versiones más extendidas entre el público hispanohablante, es que en ninguna ocasión traduce la palabra como presbítero, sino que la hace como anciano, la palabra anciano. Aunque es correcto, anciano es la persona más eminente dentro de la comunidad, puede llevarnos a engaño o a confusión. Tenemos que también saber que el sacerdocio o el sacramento del orden, como se conoce este sacramento dentro de la iglesia, se traspasa a través de la imposición de las manos de un obispo debidamente ordenado. Aquí entra un poco también el tema, aunque no quiero entrar en él, pero es un tema tocante, ¿verdad? Lo que es el tema de del sacerdocio, ¿verdad? Esa transmisión del sacerdocio a través de los siglos. Esto lo podemos ver
en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que oísteis de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. A esto es a lo que llamamos los católicos sucesión apostólica, a través de traspasar ese poder de las manos del obispo a personas, obispo tras obispo, sacerdote tras sacerdote. Ese mismo poder ha llegado hasta nuestros días, siempre dentro de la Iglesia. Vean otro versículo más donde San Pablo nos muestra que para recibir ese don espiritual siempre se recibe de los obispos y de los presbíteros mediante esta imposición de manos. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, 14, lo siguiente: no descuides el don espiritual que recibiste de mano de profetas, cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos, ¿verdad? Y como podemos ver, San Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, los apóstoles siguen extendiendo la iglesia y poniendo presbíteros, poniendo sacerdotes dentro de cada diócesis, de cada ciudad. Esto lo podemos ver en Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice: te dejé en Creta para que solucionara los problemas y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones, ¿verdad? San Pablo daba instrucciones a Tito para que fuera distribuyendo presbítero entre las ciudades. Ahora quiero que veáis cómo los mismos apóstoles se llamaban a sí mismos presbíteros. Lean Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice San Pedro: exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, y siendo yo presbítero como ellos, y testigos de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Vean cómo Pedro mismo se llama a sí mismo presbítero, igual que el apóstol San Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol: yo, el presbítero, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, saludo a la comunidad elegida y a sus miembros, a los que amo de verdad. El Señor instituyó sus ministros hace 2000 años, para que luego, 1500 años después, vengan personas que se autodenominan pastores y verdaderos ministros de Cristo, cuando nadie los ha llamado, ni han salido ordenados dentro de la iglesia. Dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 19, dice: Él nos ha capacitado para que seamos ministros de una nueva alianza. La nueva alianza tiene nuevos ministros, los presbíteros. Como ya decía San Ignacio de Antioquía en una de sus cartas: si en tu iglesia no hay obispo, no hay presbítero y no hay diácono, si no existe esta jerarquía, no hay iglesia. Eso lo dijo San Ignacio de Antioquía en el año 107, mostrándonos que la iglesia primitiva era una iglesia jerárquica. Muchos dirán que la iglesia apostató, que Cristo rechazó a su iglesia y tuvieron que venir otros a reformarla. Eso es una mentira bastante chabacana. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8:
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. Cristo dio la vida por la iglesia. La compró a precio de sangre. ¿Tú crees que 1500 años después se va a mudar? ¿Tú crees que durante 1500 años Cristo abandonó su iglesia y la dejó ante todos los peligros que hubo durante 15 siglos hasta que llegaron los protestantes? Eso solamente caben en mentes perversas. Vamos a ver cómo en casos como estos, donde hay personas que se autodenominan pastores, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo ya ocurría esto. Había un rey, era Jeroboam, el cual él mismo formó de forma paralela otra serie de sacerdocios fuera del sacerdocio leví, y cosa que a Dios no agradaba. Dice así Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34. Después que sucedió esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta. Volvió a instituir sacerdotes de los lugares altos a personas tomadas del común de la gente. Todo el que deseaba era investido por él y se convertía en sacerdote de los lugares altos. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Podemos ver la actitud de Jeroboam, una actitud como podíamos ver en los primeros reformadores y todos los que han venido después. Como Jeroboam, dice la Escritura, que no se convirtió de su mala conducta, sino que también fue tomando de los comunes de la gente personas que deseaban simplemente ser sacerdotes y ser investidos por él, una persona que carecía de ese poder para poder investir a estas personas como sacerdotes del Dios Altísimo, ¿verdad? Lo podemos ver igualmente en 2 de Crónicas, capítulo 11, versículo 13, versículo 15. Los sacerdotes y los levitas de todo el territorio de Israel se pasaron a Roboam y llegaron a él de todas partes. Los levitas abandonaron sus campos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos le habían quitado sus privilegios de sacerdotes de Yahvé. Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para sus santuarios altos, para el culto de los machos cabríos y de los becerros que habían hecho. Jeroboam cometió un pecado a los ojos de Dios. Mandaba a personas que no eran llamadas por Dios mismo, que no venían de esa casta, ¿verdad? De ese sacerdocio, de esa raza apartada por Cristo, apartada por Dios, perdón, para poder servir en el altar, y fue nombrando a personas comunes que siempre deseaban ser sacerdotes y simplemente querían tener esa dignidad, como hoy quieren tener esos falsos pastores protestantes que se colocan el nombrecito de pastores, de apóstoles, y tratan de ir engañando a personas sin haberlos llamado ni haberlos enviado absolutamente nadie. Espero, hermano, que este vídeo te haya servido para dar respuesta a todo ese tipo de interrogantes que hayan podido surgir en ti, y también te ayude a poder dar respuestas de tu fe a todo aquel que te las pida. Así que, hermano, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, y que Dios te guarde y Dios te bendiga.